para que no se vaya ahí a terminar el internet. 3, 2, creo que la grupa. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, usted sabe que ahora vive otro episodio con el famoso Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Un tratado que se está discutiendo, que ha iniciado ya negociaciones oficialmente entre los países involucrados. En México incluso hay la presencia de funcionarios estadounidenses que han estado hablando ya directamente con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que estuvieron en Palacio Nacional. Incluso se han incorporado otros funcionarios del gabinete para discutir precisamente lo relacionado con todo lo que tiene que ver con este convenio. ¿Cómo vamos entendiendo? ¿Cómo lo vamos leyendo? ¿Cómo avanza? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos de buscar? Mi querida Diana Valenzuela, como siempre, querida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Pues aquí mira con el privilegio de estar contigo y con tu muy querida audiencia. La verdad para mí es un gran honor acompañarles. Hombre, el privilegio siempre es nuestro, de verdad, Diana, lo sabes. Oye, a ver, lo primero que preguntaría va por ahí. ¿Cómo vas leyendo, cómo vas sintiendo esta negociación del TEMEC? Bueno, sin duda una negociación completamente necesaria, ¿no? Recordemos que México está precisamente en una transición económica, una transición importante de un estado prácticamente neoliberal que lo que hizo fue privatizar, ¿no? Todos los derechos sociales, abaratar, por supuesto, la mano de obra en nuestro país, insertar mucha inversión extranjera directa, pero digamos que quienes terminaban perdiendo, pues eran los propios trabajadores, ¿no? Sobre todo porque México, cuando se inserta en principio el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, en un periodo priista, pues no había competitividad económica, no había un campo fuerte, no había programas sociales que apoyaran las causas sociales. Entonces, la primera entrada, ¿no? O la primera apertura, digamos que comercial al mundo, pues en México ocurrió pues un enorme tropiezo, ¿no? Lo que sucedió fue que se devaluó la moneda, hubo grandes pérdidas en términos comerciales, hubo una gran desventaja de México sobre Estados Unidos, bueno, digo, perdón, al revés, de Estados Unidos sobre México, sobre todo con lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, y digamos que este parteaguas, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, pues comenzó a generar mucha polémica, mucha discusión, sobre todo a 3 décadas de su instauración. México se vio en una desventaja en la balanza comercial y ahora lo que está ocurriendo, a partir también incluso de la entrada de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se estaban ya buscando estas negociaciones, ¿no? Ya había estado nada vigente, por ejemplo, el acuerdo comercial anterior, ya hay nuevas formas de cómo se llevan a cabo los comercios en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la inversión extranjera directa, lo que se conoció como el nearshoring, ¿no? Y todas estas aperturas comerciales, y entonces México tenía que entrarle de manera innovadora, pero también de manera muy responsable a estas discusiones. Entonces, muy recientemente, es decir, este 20 de abril, fue el día de ayer, se reúne el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con Jamieson Greer, que él prácticamente pues es el representante de la oficina comercial de la USDR de Estados Unidos, y empiezan ya a generar como esta fuerza comercial que impulsa el TEMEC precisamente a causa, digámoslo de esta forma, para comenzar con estas nuevas cadenas de suministro, las cadenas de valor, ¿no? Que hay a nivel internacional, ¿no? Siempre pensando en esta premisa básica de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llama mesas de coordinación y de cooperación, más no de subordinación. Entonces, el día de ayer se reúnen en Palacio Nacional los dos referentes nacionales de México y de Estados Unidos para escuchar cuáles van a ser las condiciones, para conversar sobre el desarrollo económico y sobre todo para generar estas mesas técnicas con pues las industrias que finalmente están siendo, digamos que en algunos espacios afectadas, en otras beneficiadas, pero que finalmente cada una tienen una participación directa importante en la economía tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que México y Estados Unidos tienen relaciones bilaterales comerciales que no pueden romperse, ¿no? Que tienen que estar en constante diálogo, no tienen que estar en constante coordinación, porque México y Estados Unidos pues han generado una interdependencia económica y comercial, ¿no?
En tanto, por ejemplo, el tipo de cambio, en tanto las remesas o en tanto incluso la propia población migrante que va a Estados Unidos a buscar otras condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver incluso también con las exportaciones, tiene que ver con aranceles, ¿no? Tiene que ver con cuáles van a ser los acuerdos incluso con América del Sur, pero también con Canadá, ¿no? Recordemos que ahí también hubo una rispidez importante con Canadá, ahora que cambió el primer ministro. Entonces, creo que aquí lo importante es subrayar que México y el gobierno de México está totalmente abierto al diálogo, abierto a amplificar y mantener sobre todo esta relación comercial, que bueno, finalmente lo que sucede es que a los dos países pues nos beneficia, ¿no? Es un acuerdo que no tiene nada que ver con esta lógica neoliberal o post-neoliberal, que lo que buscaba era más que una integración regional, pues era prácticamente la captación y la explotación de la mano de obra, ¿no? Entonces, en este momento lo que sucede es que hay efectivamente, por toda esta guerra comercial que hay con Irán, ¿no? Con China, pues se han generado algunos ejes, ¿no? Y algunas posturas de la presidenta, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el acuerdo de no desvincularse en términos comerciales con los sectores productivos. Y a mí me parece que la reunión que se llevó ayer a cabo con este Ebrard y con el representante de la USTR, pues lo que va a generar precisamente son una mayor fortaleza, por ejemplo, en términos de la manufactura, ¿no? De la producción de acero, aluminio y sobre todo la industria automotriz, ¿no? Que mucho le ha interesado a Estados Unidos tener plantas aquí en México de fabricación y de ensamblaje. ¿Crees que Estados Unidos intente jugar chueco? Me refiero a que presione a través de los aranceles, busque algún tipo de canonjía en esta negociación. ¿En qué puntos México debe de pararse más firme? Pues yo creo que la diferencia entre otros diálogos que había sobre todo en tiempos neoliberales del prianismo y el que hay actualmente es la fortaleza y el respaldo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo no nada más con el pueblo, sino también con todos los acuerdos en términos económicos que ha logrado generar con diversos países, ¿no? Y creo que en este caso, por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos ha querido básicamente extorsionar a la mitad del mundo con los aranceles y con bloqueos económicos, creo que Estados Unidos ha respondido también de una forma un poco pueril, ¿no? Ante estas imposiciones que ha tenido de aranceles y de guerras comerciales, pero creo que México con este liderazgo y sobre todo con esta gran anticipación, ¿no? Siempre va la doctora Claudia Sheinbaum un paso adelante, pero con todo este proyecto económico y nacional de la presidenta, yo creo que va a ser muy difícil que Estados Unidos de repente quiera por ahí jugar chueco, ¿no? Sin embargo, digo, no nos dejemos sorprender. Creo que Estados Unidos, por supuesto, que lo que va a querer hacer es generar una estrategia para que su balanza comercial pues se equilibre, porque recordemos que tiene un déficit Estados Unidos creo que del 56% en su balanza comercial, es decir, Estados Unidos importa más de lo que exporta, lo cual le genera ciertas pérdidas en el comercio, pero creo que se van a poder generar como muy buenos acuerdos en términos comerciales, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, uno de los grandes peligros que podría haber entre México y Estados Unidos tendría que ser con esta ayuda humanitaria que México ha dado tanto a Cuba como también pues a los propios migrantes que hay en Estados Unidos, ¿no? Que finalmente son quienes envían gran parte de las remesas para nuestro país. Pero suponiendo, ¿no? Que hay un escenario imaginario catastrófico, pues en primera quien le vendría beneficiando, ¿no? Pues sería México, porque gran parte de la mano de obra que produce grandes insumos y grandes mercancías en Estados Unidos, pues son de la propia comunidad latina, ¿no? Entonces, yo creo que nuevamente seguir como en esta lógica de apertura el comercio, ¿no? Y competir de manera completamente desleal, no le va a venir bien a Estados Unidos, sobre todo cuando actualmente también mucha parte de la inversión que tienen ellos, pues es en misiles y es en guerras que tampoco le han favorecido mucho, ¿no? Entonces, le sumamos los acuerdos comerciales, por ejemplo, a Estados Unidos, le sumamos la gran crisis de inflación que hay, la gran crisis de desempleo que tiene 2% más de desempleo que lo que hay aquí en México, pues evidentemente lo que tiene que hacer Estados Unidos es adaptarse y es, por supuesto, abrirse pues a los términos comerciales que también ponga México sobre la mesa. Es decir, ¿consideras que, corrígeme por favor, que mucho de lo que escuchamos de Trump, de algunos funcionarios, más blofeo por la misma necesidad que tienen ellos del tratado?
Sí, no creo no creo que haya una forma tan descabellada, por ejemplo, de querer desvincularse a la codependencia económica que Estados Unidos también tiene con México, ¿no? Yo creo que en términos generales, la revisión que va a haber del TEMEC, que va a empezar en mayo, lo que va a hacer es abrir prácticamente una extensión global de estos nuevos insumos y de estas nuevas cadenas de suministro, ¿no? Te decía, por ejemplo, en términos del acero, Estados Unidos impuso aranceles, por ejemplo, a México para la importación de acero, pero pues no le conviene a Estados Unidos porque las propias empresas que consumen más acero, por ejemplo, en México, pues son estadounidenses, ¿no? Entonces, prácticamente los impuestos se los están poniendo a sus propios capitales. Entonces, a mí me parece que frente a toda esta manera tan compleja, ¿no? En que Estados Unidos busca capitalizar y también busca presionar económicamente a las demás potencias mundiales como lo está haciendo México en este momento, pues no le va a resultar. A mí me parece que más es una estrategia incluso mediática y de marketing político que tiene hacia sí mismo Donald Trump, que lo que se puede generar en estas mesas técnicas de debate. Ayer lo dijo también muy bien, hoy en la mañana también lo dijo muy bien Claudia Sheinbaum, que se están proponiendo puentes de construcción de diálogo, ¿no? Pero no de subordinación. Es decir, México no aceptaría, por ejemplo, que hubiera ahí reglas chuecas o que hubiera incluso algún tipo de presión, ¿no? Con respecto a lo que Estados Unidos y México pues han ido generando a lo largo de este tiempo, que finalmente son acuerdos comerciales que difícilmente un gobierno como el de Donald Trump pues va a querer mutilar, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con lo que sucedió con Hormuz, con el estrecho de Hormuz, que finalmente Donald Trump quiso presionar hasta que el momento coyuntural global no lo permitió y entonces se desdijo, ¿no? De todo lo que había dicho sobre Irán. Lo mismo está sucediendo con Cuba. Con Cuba también se va a instalar una mesa técnica con respecto al bloqueo económico que tiene. Y pues yo creo que en estas condiciones lo que tendría que hacer Estados Unidos de manera muy inteligente es darle continuidad, sobre todo con mucha firmeza política, a pues la producción básicamente regional que tiene en nuestro país, ¿no? También a los valores agregados que le aumentan a sus insumos y pues llevar a cabo también una relación mucho más equilibrada en términos políticos, ¿no? Yo creo que la relación con la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha sido favorable y me parece que de esa forma va a seguir avanzando el Tratado de Libre Comercio y nada más como digamos un breviario, México tiene, por ejemplo, una de las metas, el ser la 10ª economía mundial, ¿no? Y para ello lo que ha tomado como parte de estos indicadores, pues es la reducción de la pobreza, donde más de 13.7 millones de personas salieron de la pobreza, el aumento al salario mínimo, que este año fue del 13%, y digamos que la inversión récord de la inversión extranjera directa, que es todo lo que los grandes capitales aportan a nuestro país, que tan solo en 2025 pues fue de 4.871 millones de dólares, ¿no? Es decir, un 10.8% más respecto al año anterior, que es 2024. Entonces, en avances comerciales, en avances económicos, México va muy adelantado. México ha sido también uno de los países que con esta guerra petrolera, pues no ha perdido el valor de su moneda, no se ha dolarizado, ¿no? El petrodólar es un indicador también importante, pero México también tiene su propia mezcla mexicana y también tiene sus propias formas de demanda y de oferta del petróleo. Y algo importante también aquí es que pues las remesas forman parte imprescindible para nuestra economía, ¿no? Entonces, en términos muy generales, incluso la propia inflación pues ha estado por debajo del 5%, ¿no? Que se esperaba para este año. Y sumándole a eso, ¿no? Tampoco pensar que todo lo que se produce, ¿no? En términos macroeconómicos sale únicamente, por ejemplo, del Banco de México, del Gobierno de México, pues apenas el FMI, el Fondo Mundial, ¿no? Lo que hizo fue elevar su calificación y elevar también la prospección de crecimiento para México en un 1.6%, ¿no? Es decir, el avance de México en términos internacionales también ha sido muy bien visto y eso es algo que debería tener en el foco Estados Unidos para estas mesas de trabajo que se están llevando a cabo de manera completamente soberana, ¿no? Al menos de parte de México, así es como lo ha expresado nuestra presidenta. ¿Qué le conviene más a México? ¿Mantener esta bilateral de negociación, querida, o ir buscando ya la incorporación de Canadá también en todo esto?
Yo creo que sí tiene que ser necesaria la incorporación de Canadá, ¿no? Yo creo que poco a poco lo va a ir planteando la presidenta, sobre todo ahora que se está abriendo este frente, ¿no? Contra algunos procesos antidemocráticos económicos, el viaje de la presidenta y de algunos otros líderes progresistas a Barcelona esta semana, pues yo creo que ponen también muy en el centro este nuevo enfoque mundial que están llevando a cabo pues los países que le apuestan a procesos democráticos y soberanos, ¿no? Y yo creo que ese fue un llamado también a Estados Unidos, yo creo que es un llamado regional de toda América, tanto América del Norte como Sudamérica, para que haya mayor integración económica, porque finalmente a todos los países les conviene. Yo creo que ahí Canadá también está portándose muy a la altura comercial, creo que hasta ahorita no ha habido mayores presiones que las que hubo con Justin Trudeau, pero el nuevo ministro creo que también ha sido bastante prudente en algunos dichos, ¿no? Creo que le ha agarrado la medida a Donald Trump y creo que finalmente tendría que haber una incorporación para que nuestra región avance, ¿no? Y sobre todo para que este tratado tripartita pues pueda resultar favorable ya no para las naciones, ¿no? Sino para la propia ciudadanía, los propios ciudadanos que finalmente son quienes nos vemos beneficiados, ¿no? A través de estas cadenas globales de valor y eh, la revisión del TEMEC necesariamente tendría que incluir a Canadá, ¿no? Pero bueno, eso solamente se va a saber a través de las mesas técnicas y de los avances que pueda haber en ellas. Completamente. Mi querida Diana Valenzuela, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos que nos otorgas a nuestra comunidad, que como sabes, siempre es un placer, siempre es un gusto recibirte y que engalanes el espacio. Muchas gracias, querida. Al contrario, un placer y todas las veces que me invites, aquí estaré con mucho gusto.